de Oñate a la Granja de Benito Pérez Galdós. Capítulo 28. Colocáronse las dos señoritas en la disposición ordenada por Demetria, y emprendida de nuevo la marcha, no recobró la valerosa doncella su tranquilidad. Oía la respiración de su padre más bronca que de ordinario, como si sufriera presión muy fuerte o cerramiento de la garganta. A casa, sí, a casita, le dijo para animarle, y no obteniendo contestación, añadió: Padrecito, le vamos a dar una sopita en vino. Mandaré parar para que la tome con descanso. ¿Quiere que le incorporemos? Se aburre, ¿no es verdad?, de tanto tiempo tendido a lo largo. ¿Se atrevería mi padrecito a fumarse un cigarro que le encendería este caballero que nos acompaña, que nos guía, que nos ha sacado de la cautividad de Oñate? Don Alonso no se movía ni daba acuerdo de sí. Esperó Demetria un ratito más y de pronto se oyó como un gran suspiro que al salir a los labios permitió la articulación tenue del invariable a casa. En los breves ratos en que la atención de Calpena quedaba libre del cuidado de las simpáticas niñas y de su infeliz padre, se abstraía metiéndose en la contemplación de sus propias tristezas. Veía la gallarda figura de Negretti, oía su palabra severa y franca. Las calles y casas de Bermeo tomaban apariencias de realidad en su mente, y allá, en los cantiles batidos por el oleaje cantábrico, se le representaba de continuo la persona de Aura, melancólica, como imagen de la poesía osiánica que une sus lamentos al mugido de las tempestades. Guardaba en su alma, como en el sagrario, la custodia, la pasión de Aura. Le tributaba culto respetuoso y mudo, anhelando acercarse pronto al objeto de su devoción y verlo y adorarlo, aunque se interpusieran cristales tan opacos como el señor Negretti y su esposa doña Prudencia. En esto pensaba cuando sintió rebullicio en el carro. Gracia chillaba. Demetria dijo con voz angustiosa: «Don Fernando, por Dios, venga usted». Parados los bueyes, Calpena subió, mas en la oscuridad no pudo hacerse cargo de nada. Demetria decía que el enfermo había perdido el habla en absoluto, pues notó en él esfuerzos inútiles para articular alguna palabra. Gracia, besando el frío rostro de don Alonso, decía: «Yo te aseguro que así, puestas cara con cara, le oí decir: a casa, pero tan bajito lo dijo que nadie más que yo pudo oírlo». «Mi padre está muy malo, mi padre se muere», dijo Demetria con la entereza que le daba el hábito del infortunio. «Don Fernando, haga usted el favor, tómele el pulso, yo no se lo encuentro. Dios mío, esta oscuridad. ¿En dónde estamos? ¿Hay cerca de aquí alguna casa donde puedan prestarnos socorro?» Buscó Fernando inútilmente señales de vida en las manos del señor de Castro y no las encontró. En sus sienes no percibió ni un vago latido. «¿Y en el corazón?», dijo ansiosa la hija mayor. Pensó el joven engañarla, pero ¿a qué tales supercherías en situación como aquella, excepcional, de las que reclaman verdad y valor? Los consuelos caritativos habían de ser tan poco duraderos que valía más afrontar la dolorosa certidumbre. Pues el corazón, la verdad, no lo siento. Carretero, ¿dónde estamos? ¿Hemos pasado de Aránzazu? Dijo el guipuzcoano que el monasterio quedaba allá a la izquierda, pues había tomado por un atajo para cortar camino y evitar el paso por lugares poblados. ¿No hay allí monjes? ¿Qué ha de haber, señor? No hay más que ruinas. Hace 2 años el general Rodil, cuando vino a Oñate con tantos miles de hombres, cogió presos a los frailes y mandó pegar fuego al convento. Yo le vi arder por los 4 costados. Diciendo esto, oyóse el canto de un gallo hacia la parte donde el carretero señalaba las ruinas. «Pero ahí vive gente, oiga usted, canta un gallo, y otro». «Sí, señor, hay gente, pastores y carboneros miserables de estos montes, que en las ruinas han hecho sus albergues al amparo de los muros que quedan y aprovechando las bóvedas que no se han caído». Como añadiese que en un par de leguas a la redonda no había pueblo ni aldea, ni más viviendas que las de los infelices que se aposentaban en Aránzazu, mandó Calpena guiar hasta el destruido convento.
la noche cerrada, el húmedo frío, la aflictiva situación de los viajeros, con la inmensa oscuridad delante de sí y la muerte entre sus brazos, eran para humillar los ánimos más valerosos. Acertado fue dirigirse en busca de seres humanos, aunque éstos fueran los más pobres y humildes. Alguna puerta hospitalaria se les abriría, verían rostros compasivos. En aquel trayecto, más que ninguno lento y fatigante, pues el carro no pudo descender sino dando un largo rodeo por sendas inverosímiles, las niñas lloraban silenciosas, encalmadas en la hondura de su pena con resignación sublime. Si Gracia manifestó esperanzas, Demetria no, afirmándose en la seguridad de que Dios les mandaba apurar hasta el fin las amargas heces del cáliz. Fernando no les decía nada. Ni qué había de decirles. Aseguró Gainza, cuando ya estaban cerca, que los habitantes de las ruinas abandonaban sus madrigueras antes del día para ir al trabajo. Por fin detúvose el carro ante la masa negra del incendiado monasterio. No se sentía ruido alguno que anunciase la proximidad de seres vivos, como no fuese el cantar del gallo que resonaba dentro de los muros. El único consuelo que Calpena pudo dar a las pobres niñas fue anunciarles el día, y como si quisiera apresurar el amanecer con su deseo, aseguró que se iniciaba por oriente la dulce claridad del alba. Gainza y don Fernando dieron fuertísimos golpes en el portalón que delante tenían sin que nadie respondiera ni se oyese rumor alguno. La parada junto a las ruinas en espera de alma cristiana a quien pedir socorro fue un siglo para el caballero y las dos damitas. Estas rezaban atribuladas y con más dolor que miedo contemplaban el misterio inmenso de la muerte, explorando con los ojos del espíritu los espacios que tras ese misterio señala la convicción. Por fin, al apremiante llamar de los viajeros, respondió una voz cascada y lúgubre. Poco después se abrió la puerta. Dirigióse Calpena al que abría, anciano de alta estatura, venerable, hermoso, vestido con pobreza pero sin andrajos, y en pocas palabras elocuentes le informó del doloroso caso que motivaba la petición de auxilio tan a deshora. El viejo entendía el castellano, pero no lo hablaba. Ayudado por el carretero, logró que se enterara Fernando de estas sinceras manifestaciones. Él era muy pobre y no podía ofrecer a los viajeros más que un rincón del claustro, en que con vigas medio quemadas y pedazos de cascote se había compuesto un humildísimo albergue donde vivía con su mujer. Pero en el mismo claustro había viviendas mejores y hasta cómodas, habitadas por familias menos pobres que el que hablaba, y allí seguramente podrían encontrar los señores su remedio. En esto apareció una mujer con un farol que no fue poca suerte para Calpena, pues no sabía por dónde andaba en aquella lobreguez, y tras la mujer presentóse un hombre, no tan viejo como el anterior, con un capote por la cabeza, figura que al pronto imponía miedo. Lo mismo que había dicho antes, repitiólo el joven con mayor vehemencia, y no tardó en oír palabras de consuelo. Ofreciéronle aquellos desdichados cuanto tenían y le mostraron su casita, hábilmente construida en el coro bajo de la iglesia, la única parte del edificio totalmente respetada por la catástrofe. Al punto salió Fernando a comunicar a las pobres viajeras su hallazgo y el plan que imaginó rápidamente ante los apuros de aquel caso inaudito. Demetria, lo más urgente es que ustedes entren y descansen y se repongan de tanta ansiedad y pena tan grande. Hay aquí gentes bondadosas, caritativas, que no desean más que amparar a los desgraciados. Adentro, pues, y mientras ustedes se tranquilizan, estos buenos amigos y yo veremos qué remedios debemos aplicar a don Alonso. Oyó esto Demetria con el respeto que su favorecedor le merecía, mas no hizo ademán de moverse del lado de don Alonso, porque aunque tenía el convencimiento de que era cadáver, hay lazos que ni en las ocasiones de necesidad suma pueden romperse fácilmente. No quisiéramos separarnos de nuestro pobre padre, pero pues usted lo cree preciso y así nos lo manda, obedecemos, que aquí no hay más voluntad que la de nuestro Salvador. A pesar de esta demostración, costó trabajo sacarlas del carro. Abrazadas al inanimado cuerpo, no se hartaban de besarle. Vamos, yo acompaño a ustedes y luego me vuelvo aquí, dijo Fernando por decir algo,
que en tal situación no hay frase que sea oportuna ni consuelo que no resulte una tontería. Gracia se desmayó al bajar y en brazos hubo de llevar la gainza. Demetria, agarrándose con mano convulsa al abrigo de su libertador y apretándose el pañuelo contra la boca, le seguía con paso lento. De este modo entraron en el claustro y, precedidos de la mujer que alumbraba, llegaron a la vivienda labrada en el coro, la cual, en su pobreza, no carecía de acomodo. Los vetustos muebles revelaban en sus remiendos y composturas una mano habilidosa. Lo primero que hizo Demetria al entrar en aquel tugurio fue ponerse a rezar de rodillas sobre un ruedo de estera, y lo mismo hizo Gracia cuando volvió de su desvanecimiento. Sí, sí, les dijo Calpena, recen un ratito. Aunque no lo parece, aquí están en la iglesia. Vean estos machones de sillería gótica. Por allí aparecen los pies de un santo, y en aquella otra parte asoma una cabeza con nimbo. En esto salieron de un cuchitril próximo dos preciosas chicuelas que se brindaron a servir a las señoritas en todo lo que se les mandase. Llegaron luego otros vecinos, un matrimonio joven, dos viejas muy despabiladas, y todos se mostraron sinceramente caritativos, misericordiosos. Cuando ya aclaraba el día, salió Fernando acompañado del dueño de la covacha, hombre obsequioso, a la vez fronterizo de Burgos, que hablaba perfectamente el castellano y mostraba conocimiento práctico de mil cosas diversas. Examinaron el cuerpo del infeliz don Alonso, reunióse allí todo el vecindario con el propio objeto. De la inspección de unos y otros resultó la tristísima verdad de que el señor estaba muerto, y la opinión de que el fallecimiento había ocurrido 2 o 3 horas antes. Sin ninguna duda, respecto a la muerte, lo primero en que pensó Fernando fue en disponer que se diese a las niñas algún alimento, y ofreciendo recompensar con largueza los servicios que en tan crítica situación se les prestaran, mandó a sus aposentadores encender lumbre y preparar lo que tuviesen con la mayor prontitud posible. Entró de nuevo en la casucha, donde pensaba que era indispensable su presencia. Aunque Demetria, perdida toda esperanza, se abrazaba a la resignación, le miró a la cara, atenta a las impresiones de él para modificar o sostener las suyas. Pero el rostro del caballero solo expresaba un dolor calmoso. No necesita usted decirnos que somos huérfanas, ya lo sabemos. Pero aunque lo sepamos y usted nos lo diga, yo lo dudo. No puedo creerlo. No, no es verdad. Mi padre vive. Y se lanzó como una loca fuera del cuarto antes que pudieran sujetarla. Juzgó Calpena inconveniente que por sí misma se cerciorase de la tremenda verdad y corrió tras ella. No quería llevarla y la llevó, sintiéndose sin autoridad para impedir escena tan aflictiva. Tuvo ánimo Demetria para examinar el rostro del que fue don Alonso, para besarle una y mil veces cara y manos, y no perdió el conocimiento ni la firmeza de su alma, hecha sin duda para los grandes empeños de la vida. Con dificultad apartáronla del carro, que había venido a ser lecho fúnebre, y volvió por su pie al mísero albergue donde había dejado a su hermana, vencida del dolor. Somos huérfanas, le dijo, abrazándose las dos estrechamente. Somos huérfanas. Dios no ha querido que entremos en casa con nuestro padre. Ninguno de los presentes dejó de poner de su parte cuanto le inspiraba la compasión para calmar tanta pena. Palabras tiernas, ofrecimientos de proporcionar a las señoritas descanso, comodidad, alguna distracción, todo lo agotaron aquellos infelices. Reunido lo mejor de cada casa, arreglaron 2 camas bastante bien apañaditas para que las huérfanas descansasen. Al entrar aquí, le dijo Fernando a Demetria, aseguró usted que me obedecería. ¿No fue así? Pues bien, empiezo a usar la autoridad que se ha dignado darme y con ella dispongo que no se ocupen ustedes más que de reparar sus fuerzas en la medida que sea posible. Yo me encargo de todo y sabré cumplir cuanto me ordenan la ley de Dios y la conciencia de mi deber. Sé que mejor que nosotras mismas sabrá usted disponer lo que aún falta. No es fácil que descansemos. Sí lo es que tengamos confianza plena en la disposición, en la inagotable caridad de nuestro Salvador. No merezco ese nombre. Soy su criado. En esta ocasión me glorío de serlo y en ello tengo mucha honra.
criado nunca. Mirándole como amigo, como protector de mi familia en tan terrible ocasión, estas pobres huérfanas ruegan a usted que se sirva dar cumplimiento a las resoluciones que voy a manifestarle. Dios ha querido afligirnos hasta el extremo de arrebatarnos la vida de nuestro padre en lugar tan desamparado. Ni hemos podido disponer de un médico que le asistiera moribundo, ni muerto podemos tributar a sus pobres restos la asistencia religiosa. No hay aquí ni en los contornos sacerdote alguno, y mi buen padre ha de ser sepultado sin las oraciones de la Iglesia, que no faltan al último de los mendigos. Imposible también llevarle con nosotras, por la larga distancia y por dificultades materiales superiores a nuestro deseo. Por tanto, es nuestra voluntad que se dé tierra a mi padre a la hora que usted disponga y en el lugar que designe, que bien podrá ser la cripta o panteón de los frailes de este monasterio. Bien señalado por usted el lugar de la sepultura, nosotras nos cuidaremos, en el plazo consentido por las leyes, de trasladar estos queridos restos al enterramiento de la familia en La Guardia. Asimismo, hacemos voto solemne de socorrer a las humildes personas que nos han dado asilo y amparo en trance tan horrible. Dios ha querido que nuestro Padre, en vida poderoso y rico, haya terminado sus días en medio de los seres más pobres, entre los pequeños, entre los desgraciados, que en su muerte no reciba honores mundanos ni religiosos, que su sepultura sea la misma humildad, la suma pobreza. Así acaban las grandezas humanas, y con estas lecciones nos dice el Señor que no somos nada. Pues bien, no por vanidad, sino por efusión de nuestras almas, mi hermana y yo ofrecemos que si llegamos a La Guardia con vida y salud, estos pobres, a cuya cristiandad confiamos el cuerpo de nuestro Padre, serán socorridos en lo que les reste de vida. El que hoy viva de limosna no tendrá que pedirla más. Nosotras le agregaremos a nuestra familia y cuidaremos de que tengan pan y vivienda segura. Estos son los honores fúnebres que las pobres huérfanas tributan al noble caballero cristiano, don Alonso de Castro Amézaga. Fin del capítulo 28. De Oñate a la Granja de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 29. Oyeron todos los presentes con emoción muy viva las sentidas demostraciones de la infeliz doncella, y don Fernando se cuidó de rodear a las que llamaba sus amas de las comodidades posibles en la morada de los Peciñas, que este era el nombre de los carboneros dueños de aquel escondrijo. Confinándolas dentro de él, sin permitirles salir, para obligarlas más al reposo, se ocupó en disponer, de acuerdo con los habitantes de las ruinas, el sepelio de don Alonso, el cual se efectuó por la tarde en la cripta que bajo la iglesia servía de enterramiento a los franciscanos. En espíritu asistieron Demetria y Gracia a estos actos, tan penetradas de ellos como si los vieran con sus ojos, y tan confiadas en don Fernando para tan tristes diligencias como en persona de la familia. Por la noche les fue servida una pobre cena. Tratando de la continuación del viaje, manifestó Demetria que por su gusto se detendría un día más en las ruinas, como un tributo de presencia a las caras cenizas de don Alonso, y el caballero lo aprobó sin reparo, pues así era mayor el descanso de las huérfanas. 2 días pasaron allí, y a la segunda noche se dispuso todo para continuar de madrugada. Gainza recibió de Calpena aumento de lo estipulado, comprometiéndose a llevarles hasta el primer puesto de tropas cristinas. La despedida fue tiernísima, y los pobres habitantes de los tugurios les vieron partir con duelo y emoción. A Gracia la venció la pena, a Demetria no, porque los repetidos sufrimientos habíanla enseñado a soportar con cristiana entereza los males que humanamente no tenían remedio. Despejóse el cielo a poco de amanecer, anunciándoles un buen día de viaje. Instaba Demetria a su caballero libertador a que entrase también en el carro, pero él no quiso, por ser más propio y galante ir fuera y por no mermar el espacio que las niñas necesitaban para su comodidad. Suponiendo que toda la cordillera estaría ocupada por soldados de Isabel II, deliberaron acerca del camino más corto para ponerse en salvo, y como opinase el boyero que debían picar hacia la venta de Arrida, se acordó tomar aquella dirección
aunque el nombre de la maldita venta fue un mal presagio para las huérfanas, que no podían olvidar las tristísimas ocurrencias de su viaje de ida. Transcurrió toda la mañana sin ninguna novedad. Admiraban los grandiosos espectáculos que a una parte y otra les ofrecía la ingente cordillera, los inaccesibles picachos, los abismos insondables. El sendero se escurría tímidamente al pie de las eminencias y al borde de las simas, evitando el caer en éstas, deslizándose como reptil por las angosturas. Gracias al conocimiento de Gainza y a la pausa cautelosa con que andaban los bueyes, pudieron franquear los peligros de la montaña sin perecer en ellos. Hacia el mediodía hicieron alto en un abrigo para comer del repuesto que les habían dado los pobres, y emprendida la marcha charlaron de diferentes cosas. No queriendo Demetria volver sobre las desdichas pasadas, por no entristecer su espíritu más de lo que estaba, dijo a su libertador: «Cuando nos hallemos completamente tranquilas, contaré a usted la última parte de nuestro cautiverio, que es la peor y más dolorosa. Bástele ahora saber que cuando mi padre fue conducido desde su prisión a la Caridad, quisieron matarle en medio de la calle. Pueblo y soldadesca le acosaban maldiciéndole, y después en la Caridad, ay, los 2 últimos días fueron terribles. En la propia sala de los enfermos, un herido gravísimo, delirante, saltó furioso de su lecho para lanzarse sobre mi padre. No teniendo armas para herirle, le mordió. Dios mío, qué terrible escena. Un señor Corpas, guardián o administrador de la casa, nos trataba con grosería y crueldad. Decíanos a cada instante que a mi padre no le valdría su fingida locura para librarse de un tremendo castigo por desafiar al rey, y qué sé yo. No, no quiero recordarlo. Hay penas que con gozo conservamos en nuestra memoria. Otras piden olvido, olvido». En estas y otras conversaciones llegaron a un punto desde donde divisaban inmenso horizonte. Comenzaba el descenso y a las plantas de los viajeros se desarrollaban en inmenso paisaje los rápidos declives, las corrientes y barranqueras que caían hacia el sur en busca del cauce del Zadorra. De pronto paró el carro y Gainza dijo a Calpena: «Señor, por aquella loma, mire, por aquí, enfilando estas encinas, vienen hombres armados. ¿Distingue usted desde aquí si son cristinos o facciosos?». Mientras las 2 niñas, muertas de miedo, se encomendaban a la misericordia divina, Fernando y el boyero se apartaron un poco para explorar el peligro, y en efecto vieron unos 6 hombres, con escopetas, que avanzaban subiendo como a distancia de tiro de fusil. «Parécenme facciosos», dijo Calpena. «Sean lo que fueren, adelante, y no entiendan que les tenemos miedo». Tranquilizó como pudo a las damas y siguieron. En las revueltas del camino los escopeteros desaparecían y volvían a presentarse cada vez más cerca. Por último, cuando estuvieron al habla, se adelantó Fernando, viendo que también del grupo se destacaba uno al modo de parlamentario. Las primeras palabras fueron: «¡Alto! ¡Viva Carlos V!». Y Fernando respondió: «Viva quien usted quiera, pero no nos estorbe el paso, que nosotros somos gente de paz. Vean ustedes, 2 señoras y yo que las acompaño. Vamos a Salvatierra para asuntos de familia. Si cobra usted peaje, porque así se lo ordenan, estoy dispuesto a pagarlo, pero no me pida que detenga mi viaje, porque esto no puede ser». Ya veo las mujeres», dijo el escopetero, un mocetón guapo, de marcial apostura, que por el habla parecía vasco. «No estorbo el viaje, no molestaré a las señoras ni tampoco al caballero, pero necesitamos los bueyes, vengan pronto los bueyes». Puso el grito en el cielo el dueño de los pacíficos animales, soltando una retahíla en vascuence, colérico y fuera de sí, y el otro le contestó lo mismo. El gurri-gurri llegó a tomar tonos tan violentos que poco faltó para que vinieran a las manos, y mientras Gracia y Demetria chillaban: «Sí, sí, que se lleven los bueyes, seguiremos a pie, don Fernando, diga usted que sí». Calpena contestó a la intimación que no podía dar la pareja porque no era suya, que daría en todo caso una cantidad por peaje siempre que no se les molestara más, y se retirara la fuerza que a corta distancia permanecía arma al brazo, en actitud no muy tranquilizadora. Y el bárbaro insistía: «Los bueyes, vengan pronto los bueyes».
haciendo ademán de desuncirlos para llevárselos. En esto se oyeron disparos a la parte de una profunda encañada que desde allí no se veía, por interponerse formidables peñas, y lo mismo fue oírlos que se demudó el que parecía capitán de aquellos desalmados. Miró hacia donde estaban los suyos, les gritó en vascuence, los de abajo, antes de contestarle, apretaron a correr, no sin dirigir miradas de zozobra hacia la encañada por donde sonaron los tiros. Uno de ellos, más valeroso que sus compañeros, les abandonó en la veloz fuga y subió como en ayuda del jefe. Este vociferaba, incitándole a correr más ligero, y luego se volvía para repetir nervioso y hostil su intimación. «Los bueyes, pronto, los bueyes». Ciego de coraje ya, Calpena requirió su pistola y le soltó un tiro a boca de jarro, sin darle tiempo a hacer uso del fusil. Vaciló el escopetero, braceando y echando maldiciones por aquella boca, y Gainza, más pronto que el rayo, le quitó el arma y empuñándola vigorosamente por el cañón le estampó la culata sobre el cráneo con tan rápido acierto que el hombre cayó como un tronco al borde del camino. Y mientras el boyero con ferocidad trataba de rematarle, Fernando gritaba al otro: «Ven, ven pronto tú también, canalla, aquí te espero». Debió el segundo escopetero comprender con seguro instinto que venían mal dadas, y que estaba expuesto a caer en peores peligros si no escurría el bulto, porque apretó a correr como un gamo en demanda de sus compañeros. Estos se detuvieron en un cerro frontero al camino, separado de éste por un profundo barranco, y al amparo de las peñas hicieron una descarga cerrada, último escarceo de su frustrada escaramuza. El boyero seguía machacando al otro con la escopeta y con piedras de gran calibre, hasta que corrió don Fernando a comunicar su victoria a las dos niñas, que de rodillas en el carro llamaban en su ayuda a todas las vírgenes y santos de la corte celestial, no se hizo cargo de que estaba herido. En la descarga que hicieron aquellos tunantes le habían metido una bala en la pierna derecha. Ya no hay miedo, nos hemos salvado, gracias a Dios y a que está próximo un destacamento de tropas, hemos puesto en fuga a esos bribones. Si nos cogen solos, nos quedamos sin bueyes. Gainza, adelante, vámonos. Por aquí, a la revuelta, vienen cristinos. ¡Viva Isabel II! Avancemos un poco para encontrarles pronto. ¡Ay! Me han herido esos perros. ¡Herido! ¡Jesús me valga! exclamó Gracia. ¡Herido! ¡Santo Dios, qué desdicha! Y las dos quisieron echarse del carro. Si no ha sido nada. A ver. Aquí, más abajo de la rodilla. Me duele y no me duele. No, no bajen ustedes que seguimos. No es nada. Ya ven, puedo andar. Y antes de que el armatoste anduviera 20 varas, cojeaba Fernando horriblemente. No puedo andar, dijo. Pero no es nada, nada. No hay que asustarse, niñas. Para, que voy a subir. Fin del capítulo 29. De Oñate a la Granja de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 30. A los 5 minutos encontraron la tropa isabelina, mandada por un capitán, que fue como ver abiertas las puertas del cielo. En un instante, cambiadas rápidamente las informaciones de unos y otros, tuvieron todos noticia exacta de lo ocurrido, y el capitán felicitó a don Fernando por su comportamiento en el lance con el jefe de la partida. Ha sido terrible, dijo Demetria. Nuestro caballero se portó como un héroe. No haga usted caso. Salimos del conflicto como pudimos, por pura chiripa. Hay cuartos de hora felices, como los hay desgraciados, y este mío no ha sido de los mejores, porque me atizaron una bala aquí, en esta pierna. No hay que apurarse, dijo el capitán. Le curaremos para que continúe su viaje sin molestia. Aquí tengo un muchacho que le hará a usted la primera cura. Era el capitán un mozo de lo más vivo y simpático que se pudiera imaginar, mediana estatura, rostro agraciadísimo y sonriente, edad poco más o menos la de Calpena. Este no cesaba de mirarle queriendo reconocerle. Sí, sí, dijo acudiendo a la memoria del otro para avivar la suya. Yo le conozco a usted, mi capitán.
Yo le he visto, yo le he hablado, pero no puedo recordar. Eso mismo pensaba yo en este momento. Usted es Francisco Serrano Domínguez para servir a usted y a estas señoritas. Nos hemos visto no hace mucho, allá por febrero debió de ser, en casa de mi madre, en Madrid. Mi madre tiene una tertulia a la que concurren personas muy distinguidas y usted fue una noche llevado por Miguel de los Santos. Oh, sí, ya. Pues poco que hablamos aquella noche. Fernando Calpena para servirle. Deme usted esos 5, señor Serrano, y hágame el favor de mandar a su médico o al albéitar, si lo trae, que me mire esta pierna y me ponga algo que aplaque los dolores que empiezo a sentir. Al momento, esperad un poco. Y cuando le vieron alejarse, las dos niñas, consternadas, trataron de curar a su libertador. Mientras Gracia cortaba el pantalón hasta descubrir el sitio del balazo, Demetria reunía todos los pañuelos que llevaban para improvisar un vendaje conveniente. Volvió a la sazón Serrano muy satisfecho. Venía de ver el cadáver del escopetero y dijo a Calpena: «No sabe usted bien el servicio que nos ha hecho librándonos de ese bandido, el más malo, el más sagaz de cuantos andan por aquí. Merece usted que se le proponga para una cruz». «Pues si buena cruz hemos ganado, buen balazo nos cuesta». «Eso no vale nada. Yo llevo ya 5 en diferentes partes de mi cuerpo y ya ve usted. Con suerte, siempre con suerte. A ver, Roldán, ven acá. Examina esta herida y dinos que no es de cuidado. Ay de ti si te equivocas. Luego le curas de primera intención para que pueda llegar a Salvatierra, donde hallará médicos de sobra». El llamado Roldán, que era un sargento practicante, dijo que estaba dentro la bala y que no le parecía la herida peligrosa, por no interesar la rodilla. Si el señor no sentía dolores muy vivos, era que la bala no había tocado el hueso. No cuadraba más tratamiento que vendarle, aplicada una unturilla que ellos traían, y después que cuidara el herido de evitar todo movimiento. «Pues me divierto», dijo Fernando. «Ya no puedo andar. Pero en fin, sea lo que Dios quiera y cúmplase el destino que está marcado a cada criatura». Y mientras Roldán, asistido de las dos doncellas, le curaba, Serrano le informó de la gran victoria que habían alcanzado días antes con la ocupación de San Adrián, añadiendo que no bajaron a Oñate porque el general no lo estimaba práctico ni provechoso y prefería conservar aquellas posiciones y tener asegurada la comunicación con Vitoria y Alsasua. Hablando de sus propios servicios en la campaña, declaró Serrano que se sentía con alientos para tomar parte en 1001 combates y avanzar en su carrera. No conocía el miedo, confiaba salir salvo de todos los encuentros. Le enardecía el ruido de los combates, le embriagaba el olor de la pólvora. Había venido días antes del ejército de Aragón, donde servía a las órdenes de Palarea, y aunque sus deseos eran permanecer en el norte, porque allí se presentaban más ocasiones de lucimiento militar que en ningún otro campo, pronto tendría que marchar a Barcelona, donde le reclamaba por ayudante su padre, el mariscal de campo Serrano y Cuenca. Allá no faltarían quizás ocasiones de entrar en fuego, que era su delicia, y bien seguro de que las balas no le tocaban, permitíase jugar al heroísmo en lo que no había ningún mérito. «Qué gracioso es este capitán y qué buen genio el suyo para la guerra», dijo Demetria cuando se quedaron solos. «Y qué guapo es y qué ojos tan pillines los suyos», observó Gracia. Convencido el jefe de la fuerza cristina de que no podía dar alcance a la partida facciosa, resolvió volver a Salvatierra. Los soldados se entretuvieron en arrojar al fondo del barranco el cadáver del jefe de los escopeteros, al cual llamaban basurde, que es jabalí en lengua éuskara. Para los viajeros fue motivo de alegría que Serrano no continuase la persecución, porque así tendrían custodia militar hasta Salvatierra, con lo que podían darse por definitivamente salvados y libres de todo peligro. Marcharon, pues, hacia abajo, precedidos de un coro de soldados que alegremente cantaban, llevando al estribo al capitán, que obsequioso daba conversación a las damas. La tristeza de éstas era honda, no sólo por haberse dejado en Aránzazu la mitad de su alma, sino por aquel funesto accidente de la herida de Calpena que les aguaba el contento de su salvación.
Toda aquella tarde la pasaron bien. A Fernando le molestaba poco la pierna agujereada. Los tres comieron algo de los fiambres exquisitos que Serrano les dio y bebieron en vaso de metal un poquito de ron mezclado con agua de los cristalinos manantiales que encontraban al paso. Sobre las 10 de la noche llegaron a Salvatierra. Calpena iba intranquilo, un poco febril, empezando a sentir molestia en su herida. No quisieron las niñas aceptar el estrecho alojamiento que Serrano les ofreció, prefiriendo aguardar dentro del carro el próximo día. Ya Demetria no temía nada. En Salvatierra encontraría conocimientos, recursos para trasladarse a su casa con toda comodidad. Su mayor pena era la incertidumbre respecto al estado de su libertador, que no le parecía favorable a pesar de los esfuerzos con que él disimulaba los agudos dolores que hacia medianoche le atormentaron. Apenas despuntó el día, partió la joven, acompañada de Gainza, en busca de los señores que allí conocía, y no tardó en volver gozosa con un séquito de 4 personas que no deseaban más que ocasiones de servirla. Supo entonces que 2 días antes habían pasado por allí, camino de San Adrián, 3 criados de la casa y varios deudos y amigos, desalados, buscando a las señoritas y al señor don Alonso. Habíanse repartido por diferentes senderos y alguno de ellos no pensaba parar hasta Oñate. No quiso la valerosa y avisada joven perder el tiempo en inútiles referencias y dada cuenta de la pérdida lastimosa de su buen padre, requirió a los señores de Guinea, que tal era el nombre de aquellos sujetos, acomodado labrador el uno, el otro extractor de maderas, para que le proporcionasen inmediatamente, primero, el mejor médico que hubiese en la villa, después, un buen coche, y si no lo había, una cómoda galera para continuar el viaje. Todo ello acompañado del dinero que las ricas huérfanas necesitaban hasta llegar a la guardia. Esta última petición fue prontamente y con creces satisfecha. Facilísimo estimaron también lo del médico, pues había físicos de tropa excelente, y en cuanto a vehículo, que era lo difícil, ofrecieron revolver el pueblo y sus alrededores hasta lograr lo que la señorita deseaba. Oiga usted, Demetria, dijo Fernando cuando los tres se quedaron nuevamente solos. De mí no hay para qué ocuparse ya. Puesto que se encuentran ustedes en lugar seguro, donde les sobran medios para volver a su casa sin ningún peligro, deben ustedes partir sin pérdida de tiempo y dejarme aquí, que ya me arreglaré yo con mis amigos del ejército para que me proporcionen un alojamiento donde me cure de este maldito balazo que ha venido a trastornar todos mis planes. Al pedirme que le abandonemos, replicó Demetria con gravedad, hallándose enfermo y enfermo por nosotras, pues recibió la herida en nuestra defensa, me pide usted la cosa más contraria a los sentimientos de mi hermana y míos. Abandonarle habiendo recibido de usted la salvación, la vida, porque allí nos habríamos muerto de terror si usted no nos saca. No, don Fernando, lo que usted propone no puede ser. O lo ha dicho por probarnos, o le trastorna el delirio, en cuyo caso, estando usted peor, no seríamos quien somos si le abandonásemos. Quiero demostrarle que en mi raza no existe ni puede existir la ingratitud. Nada de lo que usted dice me sorprende, pues en el corto tiempo de nuestro trato he podido conocer cuánta bondad y nobleza atesora su alma. Pero yo debo advertirle que me precisa seguir rumbo distinto del que usted lleva. Me llaman a otra parte deberes sagrados, afecciones tan hondas, tan estimulantes como las que le llaman a usted a su casa. Póngase en lo razonable y... Me pongo en la razón misma y le contesto que cuando esté bueno tomará el rumbo que quiera. Pero ¿a dónde va en tal estado el pobrecito don Fernando, cojo, sin poderse valer? Si le dejamos a usted, de aquí no podrá moverse en algún tiempo, que esa cura es lenta, si ha de hacerse bien y sin complicaciones. Y no hablemos más por ahora, que ya viene el buen Guinea con un señor que debe de ser el médico militar. De lo que diga depende lo que resolvamos, lo que yo resuelva, pues ahora se han trocado los papeles, amiguito. Ya no es usted el jefe de la expedición, yo he tomado el mando y a usted toca obedecerme. Minucioso fue el examen facultativo. Demetria y el físico sostuvieron breve diálogo. ¿La bala? Evidentemente no está dentro. En la región superior de la pantorrilla se ve el rasgón de la salida.
¿Es grave la herida? No, no. La gravedad resultaría si el señor no se sometiese a un absoluto reposo. ¿Cuánto tiempo? Un mes. Bien, ¿y qué hay que hacer ahora? Aplicarle un vendaje que yo prepararé, renovar cada 6 horas la planchuela de bálsamo samaritano, permanecer acostado y con buen abrigo en todo el cuerpo. Perfectamente. ¿Puede el herido hacer un viaje en coche con toda comodidad? Sin duda, observando lo que prescribo, la renovación de la planchuela, el abrigo y la quietud posible dentro de un coche o galera bien acondicionada que vaya al paso. No se habló más. Hizo el médico la cura y proveyó a Demetria de bálsamo para 3 días. Al ver partir al físico, Gracia rompió en joviales demostraciones de afecto hacia su libertador, diciéndole: Ahora, señor don Fernandito, se ha fastidiado usted y no tiene más remedio que ser nuestro prisionero. Nos le llevamos encantado, dijo Demetria, que en aquel punto recibió la noticia de tener dispuesta una hermosa galera, encantadito en una jaula como llevaron a don Quijote a su pueblo. Pero de veras, dijo Fernando con extrañeza matizada de susto, ¿me llevan ustedes a la guardia? Pues estaría bueno que no. Al hombre que nos ha salvado la vida habíamos de dejarle en manos mercenarias, en un pueblo como este, donde los accidentes de la guerra podrían ponerle en la necesidad de huir con su patita coja. No, señor. Por ley de Dios estamos obligadas a pagar a usted sus beneficios, si no en la misma moneda, porque no la tenemos, en otra de un valor aproximado. A nuestra casa se viene usted calladito y no se moverá de ella hasta que recobre la salud. Sano y bueno nos envió Dios el caballero que le pedíamos, sano y bueno deseamos devolvérselo. Y no hay más que hablar ni que discutir. Yo sé lo que dispongo. Ya que no otras cualidades, tengo la de hacerme cargo fácilmente de mis obligaciones. Ahora el señor don Fernando calla y obedece, que bien sumisas y obedientes hemos sido nosotras cuando era él quien mandaba. Algo contestó Calpena, pero sus razonamientos resultaban débiles ante la poderosa dialéctica de la huérfana de Castro. ¿A dónde iba, herido y expuesto a una inflamación de consecuencias mortales? Obligado al reposo, ¿dónde estaría como bajo la tutela y cuidado de las personas que le debían eterna gratitud? El destino, Dios, mejor dicho, le presentaba su abrumadora sentencia revestida de una lógica soberana, y torciéndole sus caminos, mientras él lanzaba todo su espíritu con irresistible querencia hacia el norte, le decía: ¿Al norte? Pues yo mando que al sur, y al sur has de ir por el derecho carril que te trazo. Conformábase el hombre no sin interiores refunfuños, y pensaba que si no el corazón, la pierna derecha había de agradecer aquel mandato inflexible de la divina voluntad. Mientras Demetria, con actividad prodigiosa en que revelaba sus dotes de gobierno, preparaba el viaje, arreglando el interior de la galera con los mayores refinamientos de comodidad, el pobre cojo, viéndola ir y venir tan dispuesta, no pudo menos de admirar en ella un raro prodigio de la voluntad humana. Al propio tiempo, creía que si la discreción se encarnara en algún ser de los que andan por la tierra, no podía tomar otro cuerpo que el de la doncella mayor de Castro. Desde que llegó a Salvatierra se había transformado. Ya su mirada no expresaba el sobresalto y la fatiga, ya despedían sus ojos el rayo que determina la acción. Ya no era la mujercita encogida y trémula de la caridad de Oñate, era la señora que campaba y disponía, con medios para ello, en su terreno propio. Su mal vestir no desvirtuaba la gallardía de su cuerpo, reflejo de la resolución y aplomo de su alma. Más agraciada que bella, sin ser una hermosura, lo parecía casi siempre, sobre todo cuando daba órdenes a los inferiores, cuando expresaba su pensamiento con aquella sencillez persuasiva que no admitía controversia. Su frente serena y pura, su boca un poco grande, pero fresca y llena de gracias, componían admirablemente su rostro. El cabello advirtió Calpena que era castaño, abundantísimo. No pudiendo en aquel trajín peinarse a su gusto, se lo arreglaba de cualquier modo, cruzándose en derredor de la cabeza, a la buena de Dios, las apretadas trenzas. Gracia era más bonita, temple delicado, de esos que son infantiles aun después de pasada la tierna edad, quejumbrosa, paliducha, un poco lánguida, las manos no pequeñas, el cuerpo escueto, el cabello del propio color castaño, mas no tan fuerte como el de su hermana, blanca la dentadura,
pero de un conjunto menos simétrico, la mirada dulce, amorosa, pasiva. Fin del capítulo 30. De Oñate a la granja de Benito Pérez Galdós. Capítulo 31. Por lo que veo, se decía Fernando haciendo análisis de su propia existencia, mi destino es sucumbir siempre a las tiranías cariñosas. Quiero tener acción propia y no puedo, pero ya la tendré, que esto no ha de durar. Un mes ha dicho el físico, pues no está mal que me cure y recobre el uso de mis dos piernas, porque lo que dice Demetria, ¿a dónde demonios voy así? Estoy inútil, estoy inválido, pícaro destino. Imposibilitarme cuando más necesito de toda mi energía, de mi fuerza corporal. A estas horas el señor Negretti habrá escrito a Aura diciéndole que me ha visto, y qué pensará Aura de mí si transcurre mucho tiempo sin noticias. En la primera parada que hagamos escribiré a don Ildefonso, pero sabe Dios si recibirá la carta. Dudo que haya correos regulares entre este país y la corte trashumante. Veremos, me informaré. Y adelante, cúmplase el destino. Nuestras pobres vidas obedecen a un gobierno superior y, como dice Miguel de los Santos, nada podemos contra la soberana disposición que nos arroja al sur, como pelota, cuando queremos ir al norte. Felices los pájaros que van a donde quieren. No eran aún las 10 cuando ya Demetria había dispuesto con primor minucioso la galera destinada a Fernando. Excelentes colchones y almohadas, mantas de abrigo, cortinas que por ambas bocas del toldo resguardaran del frío el interior, nada faltaba. Mirando también a la decencia, determinó que el herido fuese solo en la galera mayor, arreglándose las dos hermanas en otra más pequeña, tampoco desprovista de comodidades. En la pequeña metieron varias cestas con víveres y bebidas, lo mejor que se pudo encontrar en el pueblo. Como tenía la mayorazga barro a mano, de nada quiso privarse, y el viaje había de ser como a personas tan principales correspondía. Pensó tomar dos mozos de la servidumbre del señor Guinea, que les acompañarían en todo el camino. Uno para que fuese al cuidado de don Fernando en el primer vehículo y otro al de ellas en el segundo. Pero poco antes de partir presentóse uno de los criados de Castro que habían salido a buscarlas, de lo que se alegraron y se entristecieron las dos niñas, porque el gozo de verle se amargaba con la pena de notificarle la pérdida del amo y señor de todos, don Alonso. Lloraron un poquito las huérfanas y su servidor, que se llamaba Bernardo, mozo muy despierto que valía por dos, y no faltando ya nada, dio la señora orden de partir. Despidióse el carretero de Lamiátegui, no sin que mediara una breve querella entre Fernando y Demetria sobre cuál de los dos le pagaba. Pero la de Castro cedió sin mostrarse obstinada, dejando al caballero todo el goce de su delicadeza. Bueyes tiraban de las galeras, por no haber animales de paso más vivo, lo que en realidad no era desventajoso, porque con el lento andar de los rumiantes iba más reposado el herido, y lo que perdían en tiempo ganaríanlo en comodidad. Salió Serrano a despedirles acompañado de otro oficial, como él guapín, simpático, los ricitos sobre la blanca frente, y al presentarle añadió, «Dice Alaminos», tal era el nombre del camarada, «que han venido al cuartel general cartas para usted, señor Calpena». Venían dirigidas a Fernando de Córdoba, el hermano del general en jefe, pero ha salido para Madrid y las ha dejado no sé si a Echagüe o a Pepe Concha, para que las entregaran a usted si venía por aquí. Ayer hablaban de esto. ¿Es cierto que el general ha ido a Madrid? Sí, señor. Ayer ha salido de Vitoria con su hermano y sus ayudantes, Casasola, Mariano Girón y el príncipe de Anglona. Pero volverá pronto. Ya digo, Fernando Córdoba habló delante de mí a Pepe Concha de dejarle las cartas que recibió para usted. Pero como luego se trató de si Concha iba también a Madrid o se quedaba, me parece que debe de tenerlas Echagüe, porque le oí que se ofreció a desempeñar este encargo. Echagüe manda los chapelgorris. Justamente, y hoy está en la división de Espartero.
Ayer le vi en Vitoria, donde permanecerá unos días restableciéndose de sus heridas. Pues tanto al señor Serrano como al señor Alaminos, dijo Demetria, les suplico yo que cuiden de que esas cartas no se extravíen. Oh sí, yo averiguaré quién las tiene. Y yo. Y lo demás es muy fácil, que envíen las cartas a la guardia a casa de esta servidora de ustedes. Allá irán, queda de nuestra cuenta. Cumpliremos, señora. Y nos reiteramos humildes súbditos a los reales pies de vuestra majestad. Con esto apretáronse todos las manos, picaron los mayorales y las galeras emprendieron su marcha pausada por la calle principal del pueblo, hasta salir al camino que atraviesa el ameno valle del Zadorra. No habían traspasado aún las últimas casas cuando se les agregaron otra vez Serrano y Alaminos a caballo y fueron dando parola a las niñas larguísimo trecho. Nada les ocurrió en el resto del día, transcurrido felizmente, ni en el curso del viaje sobrevino ningún accidente desgraciado. Todo era pues bonanza, y por añadidura el tiempo primaveral les favorecía grandemente. Sin detenerse en Vitoria más que para dar corto descanso a los bueyes, continuaron en dirección del condado de Treviño, y cuanto más avanzaban hacia el sur, más risueño se les presentaba el paisaje y más lisonjero todo. Al aproximarse a Peñacerrada, empezaron a encontrar las huérfanas personas conocidas. Aquí, pastores de la casa de Castro. Allá, campesinas y labriegos, algún cura. De todos recibían noticias de la ansiedad que reinaba por la ausencia de las niñas, y a todos las daban de sus trabajos y penalidades, así como de la muerte de don Alonso. Menos de 2 días duró el plácido viaje, pues habiendo salido de Salvatierra un sábado antes de mediodía, pasaban la sierra de Toloño al amanecer del lunes y entraban en la feraz campiña de Paganos a punto de las 8. Allí fueron tantos los encuentros de amigos y deudos, servidores, aldeanos, diversa gente del pueblo campestre, que hubieron de parar las galeras para dar espacio y tiempo a tanto saludo, a tantos plácemes y pésames, al incansable besuqueo en las manos de las 2 señoritas que lloraban de gratitud y emoción. El mozo que iba al servicio de don Fernando, sin apartarse de su lado, le dijo: ¿Ve usted ese término con tantísima viña que parece la gloria de Dios? ¿Ve aquellos trigos en que ahora juega el viento y ya los pone verdes, ya amarillos? ¿Ve usted aquel prado y aquel monte con tantas ovejas? Pues todo es de las señoritas. Sí, señor, son más ricas que el Putosín, y a cuenta que ahora no han de faltarles novios. Admiró Fernando la belleza de los campos feraces, inundados de sol, y celebró mucho en su mente que todo aquello perteneciese a quien por sus altas prendas merecía cuantos bienes hay en la tierra. Y no pudiendo recrearse sus ojos en tanta belleza, porque sentía en su pierna herida tirantez horrible, y de rato en rato punzadas acerbas que acrecían con el afán de disimularlas para que no se alarmasen sus bienhechoras. Con esto, y con la pena de verse extraviado de su natural camino, su alma sobrenadaba en ondas melancólicas. Verdaderamente era un prisionero que ya podía dar gracias a Dios por haber caído en tales manos. Admiraba a sus tiranas, teníalas por hermosa hechura de Dios, pero no concluía de conformarse con aquel giro que a sus planes daba el destino. Todo por una bala miserable. Si él estuviera bueno, ya habría revuelto toda Guipúzcoa, Vizcaya entera, en busca del bien de su vida. Pero ¿qué había de hacer? Paciencia. Dios manda, y en su nombre, en tal ocasión, las niñas de Castro-Amézaga. Contrariado y triste, ay, no podía menos de bendecirlas. A la salida de Paganos llegóse al convoy un anciano cura, que venía por la carretera adelante con balandrán y gorro negro, bastoneando fuerte. Era un gozo verle dar abrazos y besos a Demetria y Gracia, como si quisiera comérselas. Tan grande cariño les tenía el pobre viejo. Ya se sabía en la guardia, por un propio que mandaron de Peñacerrada, el gran acontecimiento de la vuelta de las niñas, salvadas milagrosamente por un cristiano, noble y animoso caballero. Sabíase también el desgraciado fin de don Alonso a mitad del camino de salvación, y uno y otro suceso fue motivo para que el bendito cura estuviera unos 10 minutos empapando en lágrimas su luengo pañuelo de hierbas. Ay, hijas,
qué días hemos pasado sin saber de vosotras, maldiciendo la hora en que tuvisteis la temeridad increíble de lanzaros por esos mundos en busca del pobre Alonso. Pidiendo a Dios que no os perdierais, que no os mataran, que volvieseis sanas y salvas a vuestra casita, y a los brazos amantes de este viejo que os adora, y al pueblo que también os quiere y os estima como a hijas predilectas. Pero ya estáis aquí. La Virgen Santísima, a quien después de vuestra partida rezamos todas las tardes salve solemne, no nos ha concedido todo lo que le pedíamos, puesto que no traéis a vuestro Padre. Pero nos ha concedido mucho, sí, remucho, vuelta a los besos y a la emisión de lágrimas y babas, porque os ha traído a vosotras, cielos míos, perlas de la casa y del mundo. Informado por las niñas de que su generoso Salvador, instrumento en aquel caso de la divina voluntad, era el viajero ocupante del otro carro, sabedor asimismo de que la herida que le postraba había sido alcanzada en terrible lid por defenderlas, corrió allá entusiasmado el buen cura, y quitándose el gorro, húmedo aún el rostro del llanto que vertía, le dijo: Señor mío, este pobre viejo desea el honor de estrechar la mano del noble caballero a quien debemos el rescate de estos ángeles. No sabe usted el bien que ha hecho, señor. Dios se lo premiará como mejor le convenga. Aquí me tiene usted a su servicio, aunque nada valgo. José María de Navarridas, cura párroco de Santa María, tío carnal de la madre de estas dos perlas. Bendito sea mil veces el que nos ha devuelto nuestro tesoro, y corónele Dios de gloria, rodéele de bienaventuranzas por su obra hermosísima. Respondió Calpena mostrándose avergonzado de tales elogios, a lo que dijo el párroco con muy buen juicio que la modestia siempre ha sido inseparable del verdadero mérito. Cuando se ponían de nuevo en marcha, llegaron dos mujeres que hartaron también de besos a las niñas, y don José María, por no recargar la segunda galera, se subió a la de don Fernando, diciendo a voces: Chicas, yo me subo aquí a dar palique a este caballero que parece va un poco triste. Seguid vosotras con esas. Y después de informarse de las circunstancias y proceso de la herida, y de aventurar un favorable pronóstico, asegurando que sólo con el buen trato, la dulce quietud y el rico vinito de la tierra se curaría en un periquete, repitió la cantilena del criado. ¿Ve usted esta inmensa campiña? ¡Qué hermoso viñedo! ¡Qué gloria de Dios! ¿Ve usted aquellos trigos que parecen un mar con sus olas y su vaivén? Pues todo es de estos ángeles. Pobre Alonso. Ya venía el infeliz tan trastornado que no podía parar en bien. ¿Le parece a usted? Desafiar a Carlos V. Luego la temeridad de estas muchachas. Lo que bregué con Demetria para quitarle de la cabeza la idea de ese viaje. Pero, tío, si no vamos más que hasta Salvatierra, donde de fijo le encontraremos. Y ya ve usted lo que pasa, que un poquito más allá, que otro poquito, y a Oñate. Jesús mío, nada menos que a Oñate se fueron, como unas bobas. Pues si Dios no les depara esta buena alma, este brazo valeroso, no sé qué habría sido de mis pobres ángeles. Ay, chiquillas, de buena habéis escapado. Bien os lo dije cuando salisteis. Demetria, mira lo que haces. Pero ya habrá usted conocido que esta niña mayor es una voluntad de hierro, dispuesta como ella sola, tenaz en sus empeños, y cuando dice por aquí voy, ya pueden todos echarse a temblar. No habían andado 15 minutos cuando aparecieron nuevos amigos, el cirujano don Segundo Crispijana, dos señores de capa, mujeres, y detrás medio pueblo. Omítense, por fastidiosas, las escenas de besuqueo y lágrimas. El don Segundo, señorete de rebajada estatura, cara redonda con sotabarba, la nariz decorada con dos verrugas, los ojuelos muy perspicaces, edad como de 60 años bien llevados, se llegó a la galera de Fernando, después del saludo a las señoras, y empezó a funcionar facultativamente a la primera insinuación. Eso no es nada. En cuanto lleguemos se dará un vistazo. Cuestión de un poco de reposo. ¿Y qué? ¿Duele? Tirantez de la piel, afectando hasta los músculos del tobillo. Perfectamente. ¿Qué médico le vio a usted en Salvatierra? ¿Aseguró que había salido la bala? Eso lo veremos. Calma, lo veremos. ¿Con qué duele? Sí, señor. No puedo ocultarlo ya. Me duele, ay, horrorosamente. Pues no lo disimule, caray. Chille todo lo que le salga de dentro. No, señor, no chillo.
Le aseguro a usted que no chillo. Sé sufrir, sé comerme mis dolores. No quiero que las señoritas se alarmen, se disgusten. Ya estamos en casa. Vea usted la ilustre villa de La Guardia. Mirando por la delantera, vio Fernando una ciudad medieval en lo alto de una escueta colina elíptica, rodeada de almenados muros con gallardos torreones. De entre aquella cintura de piedra se destacaba el caserío en agrupación cónica, con el remate de un castillo, torres, esbeltos campanarios, techumbres de peregrina forma. La vista de la ciudad fantástica, que surgía del suelo más bien como un hermoso embuste de la leyenda o del teatro que como una verdad de la historia, embelesó los sentidos del pobre viajero, amortiguando por un instante sus dolores. Fin del capítulo 31. De Oñate a la Granja de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 32. Entraron por la puerta de Paganos, al oeste de la población, con lento andar por causa de la pendiente y del gentío que en torno a las galeras se agolpaba, y dieron fondo, no lejos de la puerta, en la señorial casa de Castro-Amézaga, la cual con sus anejos le pareció a Fernando tan grande como una mediana ciudad. Al gran patio principal, en cuyo fondo arrancaba la escalera, acudieron diferentes personas, muchedumbre de criadas, familias pobres, familias ricas, que aguardaban a las viajeras. Los unos para darles el parabién y el pésame, las otras para besuquearlas. Y en medio del tumulto salieron también 3, 4, 6 o más perros de diferentes castas, cazadores los más, que armaron terrible algazara de ladridos, brincos y demostraciones de alegría. Para todos tuvieron caricias las huérfanas llorosas, principalmente para dos magníficos galgos, favoritos de don Alonso, los cuales no las dejaban dar un paso, echándoles sus patas al pecho y lamiéndoles las manos. Todo esto lo vio Fernando mientras le bajaban en volandas de la galera, pues él no podía moverse, y le subían cuidadosamente dos robustos criados bajo la inspección del señor cura, que puso sus 5 sentidos en tan delicada operación. Sin duda, porque su estado febril le agrandaba los objetos, a Calpena se le representaba la casa con dimensiones colosales, como de castillo o alcázar de reyes. Los corredores que daban vuelta al primer patio, en forma claustral, no se acababan nunca. Las habitaciones por donde le pasaron eran inmensas cuadras de elevado techo. Todo grandísimo, todo limpio y respirando bienestar y opulencia. Mucho nogal oscuro y brillante, los pisos de baldosines rojos bien bruñidos, las paredes, o blancas como la pura cal, o pintadas con festones y guirnaldas al temple. Aquí cortinas de damasco, allá muselinas tiesas. Severa elegancia, riqueza de pueblo y acumulación de cosas pasadas, con escasas novedades y desprecio de las modas. Lo primero de que se ocupó la familia fue de preparar el lecho en que debía descansar el herido, en uno de los más claros y hermosos aposentos de la casa. Era el tal mueble imitación de un navío de 3 puentes, el Santísima Trinidad de los lechos, con cabeceras de nogal, popa y proa en las cuales el tallado adorno de patos o cisnes completaba la semejanza con los artefactos destinados a la navegación. Bien abarrotada de mullidos colchones y con su cobertor de damasco rojo, era una cama olímpica. No bien acostaron a don Fernando y repararon sus fuerzas con caldo y vino, le tomó de su cuenta el señor Crispijana, que por orden expresa de las señoritas querían proceder, sin pérdida de tiempo, al examen y cura de la herida. Poseía don Segundo gran conocimiento y práctica en achaques de traumatismo, y no tardó en dominar con ojo certero el caso que allí se le presentaba. Positivamente, la bala no había quedado dentro. En el lado interno de la pierna se veía el punto de salida más grande que el de entrada, mediando un conducto bastante extenso sin tocar el hueso. La articulación estaba completamente indemne. Las molestias que sentía don Fernando y las que sentiría después eran motivadas por el flemón que se le formaba, complicación harto frecuente en esta clase de heridas. El caso, sencillísimo, no ofrecía peligro alguno,
y don segundo lo había tratado 1000 veces con feliz éxito en su vida profesional. El tratamiento que comúnmente practicaba era el de las incisiones o desbridamientos, si el flemón venía difuso, sistema que le había enseñado su maestro, el afamado cirujano de Torrecilla, don Ángel Asuero. Por de pronto, quietud y cataplasmas. Descansó Calpena sus huesos en aquel lecho magnífico, mas no pudo conciliar un sueño reparador, porque la agudeza de sus dolores no le dejaba dormir sino a ratitos. Por la noche tuvo fiebre intensa. Su turbado cerebro se atormentaba con la idea de reposar en un panteón de damasco encarnado. La profusión de esta rica tela en colcha, almohadones y cortinas le colmaba de inquietud y ansiedad. En la estancia había 2 o 3 arcas de nogal, sillones de baqueta claveteados y un cuadro de San Francisco en éxtasis que le infundía pavor. Reinaba en la casa silencio sepulcral, turbado tan solo por lejanos ladridos de perros. Por la mañana, el criado que entró a llevarle el desayuno le enteró de que allí se comía 5 veces al día, empezando por el chocolate, acompañado de bollitos hechos en casa y de fruta de sartén. No tardó en presentarse Gracia, a quien Calpena encontró completamente transformada, vestidita según su clase, muy graciosa y elegante dentro de la modestia campesina y de los rigores del luto. Iba la niña dispuesta a estar en su compañía todo el tiempo que fuese menester, sin molestarle. Le daría conversación si ésta le agradaba, y le leería si la lectura no le causaba enojos. En la casa había muchos y buenos libros. Agradecido a tantas bondades, Fernando preguntó por Demetria, de la cual dijo su hermana que vendría a visitar al enfermo cuando le diesen respiro las distintas tareas que embargaban absolutamente su persona durante la mañana, pues todo el trajín de casa tan grande estaba debajo de su jurisdicción y cuidado. Entretanto, Gracia abrió las maderas de la ventana que caía frente al lecho por la fachada sur de la casa, y don Fernando pudo admirar el grandioso paisaje de la sierra de Cameros por aquella parte. El sol, que inundaba montes y llanuras, penetró también en la estancia, rehaciendo el abatido ánimo del enfermo, quien no pudo menos de ver en Gracia un ángel que le llevaba la luz y la vida. Entre la lectura y la conversación, Fernando optó por esta, gozando extraordinariamente con lo que la niña le contaba del pueblo y de la familia. Como durante la ausencia de las huérfanas no iban los trabajos de labranza y gobierno doméstico con la debida regularidad, y estaban las cuentas atrasadas y muchas cosas sin hacer, Demetria daba ejemplo con su diligencia y actividad al escuadrón de servidores de ambos sexos. En planta desde antes de amanecer y consagrada la primera hora de la mañana al aseo de su persona, recorrió luego las variadas dependencias de la casa, dando sus disposiciones y previniendo las diversas faenas del día. Esto lo hacía la niña mayor desde que por muerte de su madre se hizo cargo de las llaves y tomó el mando doméstico, en el cual no mostraba menos desenvoltura y facultades que aquella. La dolencia del padre la obligó a dar extensión a su autoridad. No tuvo más remedio que encargarse de dirigir y administrar la labranza, de atender a los ganados, al laboreo de montes, explotación de leñas y todas las demás faenas que abarcaba la extensa propiedad del opulento mayorazgo. La cooperación de servidores y mayordomos antiguos le facilitó los conocimientos necesarios para el manejo de tan grandes intereses, y a los pocos meses de tener bajo su mano la cuantiosa hacienda de Castro-Amézaga, ya sabía más que todos. Habíala dotado Dios de un sentido práctico que ya lo quisieran muchos hombres para sí, y de la facultad de ver claro y pronto en los asuntos más complejos. Era un portento Demetria, y a todo atender sabía sin embarullarse, siendo tal su método que siempre le sobraba algún ratito para labores y cuidados que más pertenecían a la presunción que a la utilidad. Todo esto lo explicaba Gracia con ingenua admiración de su hermanita, declarándose incapaz de imitarla y desprovista de aquel saber práctico hasta cierto punto vulgar. Fernando se deleitaba oyéndola, pues aunque había estimado a Demetria como una hembra superior, nunca pensó que sus méritos y aptitudes llegaran a un grado tan excelso. Mi hermana, prosiguió la niña en su relato, tiene el don de hacerlo todo bien y pronto, sin ruido. A sus órdenes, los mozos y criadas parece que tienen 4 manos en vez de 2, y entre tanto trajín
no oirá usted una voz más alta que la otra. Grandes y chicos en su obligación y adelante. Hoy es día de los de más faena. Tenemos amasijo y horno, porque en casa se hace todas las semanas el pan para los pastores y para los trabajadores del campo. Se les reparte en hogazas de 5 libras. En el patio grande, donde está el horno, había usted de ver a mi hermana al amanecer de Dios mirando si miden bien las cantidades de harina y moyuelo, inspeccionando a los amasadores y vigilando las cochuras. Luego viene el reparto de hogazas. Primero los pastores, siguen los peones de paganos y después los de samaniego. Mi hermana les lleva sus cuentas de pan y de las ollas de habas que se les van entregando, y al mismo tiempo que hace todo esto, la tiene usted disponiendo lo de cocina y despensa, dando las órdenes para lo que hemos de comer cada día y para el sustento del sinnúmero de criados de esta casa. Más tarde la verá usted atareada con lo de bodegas, el vino que sale, el que hay que mandar a los alambiques porque se ha torcido, ordenar las cuentas de los marchantes, que unos pagan al contado, otros conforme van cobrando por los pueblos, ver si se necesitan cubas nuevas o adobar las antiguas, oír a los campesinos que calculan si la cosecha del año será tanto más cuanto y si se necesitarán más o menos cubas. Pues las cuentas del trigo que sale de nuestros graneros por ventas, del que se lleva al molino para el gasto de casa, de la cebada que consumen nuestras mulas y del sobrante que vendemos, la obliga a llenar de números unos grandes librotes. Por la noche vienen los arrendatarios, los caseros, y la enteran de cómo está el campo. Se decide entre ellos conveniente un riego más en las huertas, si tal o cual tierra necesita otra cava, si se dejan descansar estos tableros o los otros, si sembramos garbanzos o habas, o si metemos o no metemos el ganado en tal pieza para que estercole. Pues no le quiero decir a usted cuando vienen las grandes labores, la siega, la vendimia o la trasquila de las ovejas. Entonces mi hermana se multiplica. Tan engolfada la ve usted en su trabajo que de nadie hace caso, y no hay que hablarle más que de fanegas de trigo, de cubas de mosto o de vellones de lana. Interrumpió en este punto el poema doméstico trazado por Gracia la entrada de la heroína, en quien vio Fernando una transformación radical. Entre la muchacha encogidita de dudosa hermosura, desfigurada por el miedo, la angustia y el mal vestir, a la mujer gallardísima, en quien la serenidad era una gracia más y la confianza en sí misma una real belleza, belleza y gracia que a las de su rostro se añadían para darle una armonía seductora, había tanta diferencia como de la oscura noche al día claro. Vestía Demetria de luto, sin afectación de elegancia, sencillísimo traje casero y con el blanco delantal que al modo de escapulario le caía desde el pecho hasta los pies, habría parecido una guapa monjita si no tuviera lo que es raro ver en monjas, talle, cintura y formas corporales superiores. Reparó Calpena en el donaire con que se peinaba, recogiendo sus trenzas copiosas en copete de 3 potencias. Reparó también su limpieza ideal, su aire señoril, la gravedad y el reposo que se pintaban en su frente marmórea, la penetración de su mirada, al propio tiempo dulce y picaresca sin malicia, la frescura de su boca grande. Todo, señor, todo lo reparó, y porque nada se le quedara, fijóse en los manojos de llaves de diversos tamaños que pendían de su cintura. Aquí estábamos hablando horrores de usted, Demetria, le dijo Fernando mientras observaba lo que se indica. Ya sé que está usted muy atareada, que no tiene un momento de reposo. Ay, don Fernando, lo corriente, lo de todos los días y nada más. Parece que no, y cuando falto de aquí no van las cosas como debieran. Por esto ha de dispensarme que no le acompañe. Gracia, que no tiene nada que hacer, se encarga de entretenerle para que no se aburra. Ay, si supiera usted qué pena me da verle así, y que eso le haya pasado por nosotras, que se vea usted privado de acudir a sus negocios. En fin, Dios lo ha querido así. No hay más remedio que conformarse. Pero me ha dicho don Segundo que la herida es leve, que todo se reduce a que se resigne usted a ser nuestro prisionero unos cuantos días, quizá mes y medio. Bendita cárcel y benditas carceleras, exclamó Fernando con tanta admiración hacia las niñas como agradecimiento a sus bondades. Lo que usted dice, Dios lo ha querido así, sea lo que Dios quiere. Pensemos en que lo bueno y lo malo que nos envía es lo que nos conviene.
Justo, y vivamos siempre contentos sin incomodarnos por nada de lo que nos pasa. Salvo alguna vez que otra. Mire usted, aquí donde usted me ve, hoy tengo mal humor, estoy enojada. ¿Por qué, Demetria? ¿Qué le pasa a usted? Que en el tiempo que hemos estado fuera se me han muerto 3 gallinas. Mire usted qué contratiempo. Sí que lo es. Pues mire usted, lo siento yo también. Las 3 más bonitas, las más ponedoras que tenía. Qué lástima. No, no se ría. A pesar de estas bajas, comerá usted huevos bien frescos. No hay que apurarse. Pero me estoy entreteniendo aquí como una tonta. Dispénseme, don Fernando, hasta ahora. Viéndola salir tan dispuesta, tan dueña de sí y en pleno dominio de su misión doméstica y social, cayó Fernando en tristes meditaciones y después de reconocer cuán grandes prodigios hace la naturaleza, dio en considerar los contrastes que la fecundidad de esa universal madre nos ofrece. Espantosa desigualdad, se dijo. Veo a esta mujer tan útil, tan activa, repartiendo alegrías en torno suyo y aumentando el bienestar humano. Luego miro para dentro de mí y observo mi inutilidad, mi insuficiencia. Necesito de estos ejemplos para cerciorarme de que no sirvo para nada, de que soy nada, de que mi existencia es absolutamente estéril, al menos hasta ahora. He aquí un hombre sin carrera, sin profesión, que no sabe cómo vive hoy ni cómo vivirá mañana, un hombre que todo lo espera del acaso, que apoya sus cálculos en lo desconocido, un hombre que desconoce el trabajo y que no da señales de vida en la sociedad más que para perturbarla. Fin del capítulo 32. De Oñate a la granja de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 33. Acrecieron las molestias del herido en los días subsiguientes, manifestándose fiebre intensa y aumento de la hinchazón que hacia la región femoral se corría. Noches malísimas pasó y sus ánimos se abatieron grandemente. A la semana de estar allí, habiéndose iniciado la supuración, practicó el cirujano los desabridamientos con tanta habilidad y destreza que el enfermo no tardó en sentir alivio. Como entonces no se usaban anestésicos, hubo de soportar Fernando el acerbo dolor que con sus cuchilladas le producía don Segundo. Pero trincaba bien los dientes y no exhalaba una queja, como varón cristiano y animoso. Durante aquella semana tristísima tuvo horas de verdadero aniquilamiento, en las cuales no era un ser de este mundo, sino un soñador, un delirante que moraba en negros y lejanos espacios. Apenas podía fijar la atención en lo que su ángel guardián, la encantadora Gracia, le contaba. Demetria subía todos los días a verle, pero solo permanecía breves instantes por causa de sus quehaceres. En cambio, le acompañaba el buen don José María de Navarridas, que se había instalado en la casa de Castro con su hermana doña María Tirgo. El motivo de este traslado de vivienda lo supo Fernando cuando se serenaron sus espíritus con la mejoría de la pierna. Fue que al llegar las niñas con su caballero libertador, surgieron en la familia dudas acerca de la conveniencia de aposentarle en la propia casa. Al discutirse punto tan delicado, los tíos plantearon la cuestión en estos términos. 2 niñas solas, solteras, hospedan en su morada a un caballero joven, soltero también. Esto podía dar lugar a necias interpretaciones en el pueblo, aunque la fama de discreción, pureza y honestidad de las huérfanas sería de fijo un valladar contra la suspicacia maliciosa. La respetabilidad de la casa era reconocida y acatada por todo el vecindario, mas no convenía exponerla a menoscabo, siquiera éste fuese por una inocente contravención de las reglas sociales. Demetria manifestó con firmeza que la gratitud exigía que las 2 hermanas cuidasen por sí mismas al que había contraído tan grave dolencia por defenderlas y salvarlas, que ella, firme en su conciencia, tan segura de su honradez como de que la opinión del pueblo ni un momento se pronunciaría en contra suya, no estimaba indecoroso alojar al herido en su propia casa. Pero si sus buenos tíos opinaban de otro modo, ella se sometería gustosa a lo que resolviesen. La hermana del párroco, doña María Navarridas, viuda, designada comúnmente con el apellido de su difunto esposo, Tirgo,
señora excelente, bondadosa, discreta, algo cominera, bonita en su vejez como una santa Ana, opinó que no desmerecía la demostración de agradecimiento llevándose a don Fernando a la casa del cura, donde estaría como en la gloria. Reconociendo lo acertado de estas razones, en principio, Demetria les opuso un argumento que echó por tierra la firme dialéctica de los tíos venerables. Efectivamente, dijo, don Fernando estará muy bien en la rectoral, asistido con esmero, ¿quién lo duda? Pero como tendrá tan cerca las campanas de la parroquia y éstas no cesan de tocar a todas las horas del día y de echar al viento repiques estrepitosos, el pobrecito no podrá descansar ni un momento. Buena le espera con aquel toca que toca continuo en los mismos oídos. Tiene razón la chica, dijo don José María, dándose una fuerte palmada en la rodilla y levantándose airoso. Ea, ya tengo la solución. Puesto que Demetria, con su raro entendimiento, nos ha hecho ver esa gravísima contra de las campanas, no irá, no, el enfermo, a donde carecería de la tranquilidad y silencio que exige su estado, y para obviar el inconveniente de que se trata, yo y tú, María, nos venimos a vivir aquí, mientras aquí more el caballero, a quien todos debemos eterna gratitud. De este modo, con nuestra garantía ante el pueblo, no hay, no puede haber ni asomos de duda en lo que toca al buen parecer, al decoro de las niñas. Parecióle muy bien a doña María Tirgo esta fórmula, que ponía en salvo las conveniencias sociales, y aquella misma tarde se mudaron con grandísima complacencia de las huérfanas, que así gozaban de la continua presencia de sus amados tíos. A la guardia que hacía gracia en el cuarto del enfermo se agregó desde el segundo día el bondadoso párroco, que sabía distraer a Calpena sin molestarle con habladurías importunas. Y con qué esmero, con qué solicitud y cariño le cuidaban todos. No harían más por un hermano querido ni por su propio padre. Vaya unos calditos sustanciosos que le daban. Y qué vinitos puros, confortativos, de antiguas cosechas, elegidos con esmero por el propio don José María en las ricas bodegas de Castro. Como durante las 2 semanas primeras de su encantamento la inapetencia de don Fernando era absoluta, Demetria y doña María Tirgo, maestra en artes culinarias, no hacían más que discurrir platitos sustanciosos, agradables y que no cargasen el estómago, a ver si así le devolvían las ganas de comer. La impresión del joven era estar encantado en el más bello alcázar de jauja y servido por hadas o serafines. A la hermana mayor la veía poco, mejor dicho, no la veía lo bastante para darle gracias por tan delicadas atenciones, y como se quejara de ello un día, Navarridas le dijo: a Demetria hemos de dejarla en sus ocupaciones de gobierno. Es una niña esa que tiene dentro de sí todos los dones del Espíritu Santo. Para mí está de non en el mundo, yo no he visto otro caso ni creo que lo haya. Por más que usted discurra, no hallará una virtud que ella no posea, ni un mérito que no sea suyo. Así lo reconoció Calpena, y no habían pasado 10 minutos cuando entraba Demetria con un pliego en la mano, el cual mostró al enfermo desde la puerta, diciéndole: ¿se acuerda don Fernando de que los oficiales Serrano y Alaminos nos dijeron que habían llegado al cuartel general cartas para usted? Pues temiéndome yo que aquellos loquinarios no se cuidarían del encargo que les hicimos, mandé un propio a Vitoria por las cartas, y aquí las tiene usted. Algo se afectó Fernando al ver las cartas, que seguramente eran de Madrid. El sobrescrito era letra de Hillo. Gracia, si me hiciera el favor de abrirlas, o usted, señor don José María, y decirme dónde están fechadas y quién las firma. Supongo que serán largas, y no tengo ahora la cabeza en disposición de leer mucho. Abiertas las cartas por el señor cura, éste leyó en una: La Granja, 30 de mayo, y en otra: La Granja, 8 de junio. La firma en ambas decía: Tu cariñoso amigo y capellán, Pedro Hillo. Guardó el enfermo bajo su almohada las cartas con intención de irlas leyendo a ratos, y no cesaba de pensar a qué habría ido a la granja el bueno de Hillo. Un parrafito ahora, otro después, llegó al total conocimiento del contenido de ambas epístolas. La síntesis de ello era que la señora incógnita, a la sazón residente en San Ildefonso, había llamado al clérigo para conferenciar con él. No decía claramente si la dama se había descubierto o no,
pero de algunas expresiones de don Pedro se desprendía que entre el mentor y la deidad no había ya ningún velo. Lo que mayormente sorprendió a Calpena, causándole alegría, era que la incógnita tirana se inclinaba a la transacción. Por conducto de ello, incitábale a declarar su paradero, ofreciéndole respetarle en sus amores y repitiendo una de las fórmulas de avenencia empleadas por la misteriosa entidad en sus cartas de Madrid. Tus amores no me gustan, pero acato los hechos consumados. Ignorante de su residencia, dirigía las cartas a los amigos de él en el cuartel general, con la esperanza de que a sus manos llegasen, y por duplicado las enviaba también a personas conocidas del interior de Guipúzcoa y Vizcaya, entre ellas al propio don Juan Bautista Erro, ministro universal de don Carlos. Por uno u otro conducto esperaba establecer la comunicación. Insistía don Pedro con verdadera pesadez en que Fernando, si recibía las cartas, le escribiese al punto a la granja declarando su residencia con señas bien explícitas, a fin de poder remitirle con toda prontitud el dinero que necesitase y nuevas expresiones de la tolerancia de la incógnita en la delicada cuestión de amores. Por un lado, se alegraba Calpena de estas noticias. Por otro, se entristecía, pues continuaba bajo el despótico poder de persona desconocida, y aunque algo se iba transparentando el carácter de tal despotismo, quería el joven mayor esclarecimiento de aquella oscura faz de su vida. Por de pronto, era gran ventaja que no existiese ya la formidable oposición al inquebrantable propósito de recobrar a Aura y hacerla suya, el cual llenaba todo su corazón y su voluntad, sin que lo amenguara lo más mínimo su encantamento en la dorada jauja. Cuando pudo manejar la pluma, sirvióle gracia los avíos necesarios y escribió a Hillo notificándole simplemente dónde se encontraba, sin más explicaciones. Al propio tiempo escribió también a Negretti, dándole conocimiento del accidente que le imposibilitaba de ir a tratar con él de sus honrados fines, y dirigió la carta a Durango, donde le dijeron que a la sazón residían don Carlos y don Sebastián. Aunque la mejoría era franca a fines de junio, todavía tenía para un rato, pues persistía algo de inflamación, que exigió nuevo desbridamiento. A principios de julio empezó a recobrar el apetito y a reponerse de su grande extenuación. El pobrecillo, con tan larga inmovilidad y con las intensas fiebres y dolorosos insomnios que sufrido había, estaba en los puros huesos. Su cara era toda ojos y en estos todo espíritu. Al recobrar las ganitas de comer, extremaron Demetria y doña María Tirgo sus habilidades culinarias para ofrecerle sabrosos manjares en cantidad discreta. En cada una de las 5 comidas que se hacían en aquella jauja, preparaba Demetria alguna sorpresa para su enfermo. No hay que hablar de la abundancia, que en tal casa era como un continuo chorro vivificante de los múltiples dones de la naturaleza. Allí, las carnes suculentas de cabrito y carnero. Allí, la caza de monte y pesca de río. Allí, las riquísimas verduras y las frutas tempranas. Allí, los sabrosos esquilmos del cerdo. Allí, la miel, la monjil repostería, formaban como una caudalosa corriente entre la naturaleza y el estómago, entre el divino crear y el humano digerir, corriente que por la variedad de sus dones no permitía el cansancio. Bien decía don José María, paladeando su vinito: en esta tierra de bendición, señor don Fernando, el que se muere es porque quiere. Empezaban a hacer por la vida a las 7 de la mañana, con el rico soconusco de la tarea que labraba en casa el mejor chocolatero de la villa, y lo acompañaban de unos bollos en que lucían su primor doña María Tirgo y las cocineras de ambas familias. A las 9 se servía la sopita de ajo con chorizo, infalible tentempié en aquella hora, y ya estaban todos como un reloj hasta las 12 en punto, en que se servía la comida con todo el ceremonial de rúbrica. Rompía plaza la sopa dorada de pan, bastante a matar el hambre de los menos favorecidos por la fortuna, y luego entraba el cocido. Compadre, vaya un cocido. La carne de cebón y los aditamentos cerdosos dábanle poder para resucitar un muerto. Tras él llegaba la verdura exquisita, con su indispensable oreja y ainda más morcilla. De principio entraban los pollos asados bien doraditos, tiernos, o los barbos del río, o la enroscada anguila, y de postre el dulce de cabello, también hecho en casa o mandado por las monjas,
el mostillo, las nueces, el queso, también de casa, la miel, el sinfín de frutas espléndidas que recreaban el gusto, la vista y el olfato, y por último la indispensable copita de anís. A las 4 sentíanse ya desfallecidos y por vía de sostén tomaban otra vez chocolate con los correspondientes bollitos. Gracias a esto podían tirar hasta la cena a las 8 en punto, empezando por la ensalada cruda como aperitivo, siguiendo las sopas de ajo con chorizo, los huevos pasados, luego la chuletilla de cordero, la trucha frita, el plato de guisantes, judías verdes o tirabeques y por fin la compota. Esta no podía faltar, como tampoco un plato de leche sin contar la interminable tanda de golosinas, y otra vez la copita de anís que también ayuda a la digestión. A Fernando servíanle en su cuarto, en una mesita con mantelería limpia como el oro, que junto a su cama ponían, y así estuvo comiendo hasta muy avanzado julio, en que don Segundo le permitía levantarse algunos ratos, pero sin andar ni moverse del aposento. Con el trato continuo, Gracia, que le acompañaba y le servía gozosa, tomó la confianza de tutearle. Comúnmente le llevaba noticias de las cositas buenas que su hermana y la tía estaban haciendo para él. Hoy te van a poner unos pescaditos al horno que te vas a chupar los dedos. Otra vez entraba con un par de palomos muertos. ¿Ves esto?, le decía. Pues te los van a poner con arroz. Toca, mira qué pechugas. O bien entraba con cestas de frutas riquísimas, acabadas de traer de las huertas de paganos, peras de acuarterón, manzanas fragantes, cerezas gordas, y se las mostraba enardeciendo su abundancia y hermosura. De todo has de probar hoy, Fernandito. Demetria ha dicho que te haga comer un poquito de cada cosa para que veas todo lo bueno que crían nuestras tierras. Sí, hija mía, sí, respondía Fernando, no tan alegre como debiera. Ya veo que Dios os ha dado muchos, muchísimos bienes, pero con ser tantos no llegan a lo que vosotras merecéis. Fin del capítulo 33. De Oñate a la granja de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 34. Un mes largo tardó en llegar nueva carta de Hillo, sin duda porque los correos en tiempo tan desdichado no iban y venían con la debida regularidad. Manifestaba el buen capellán inquietud por no haber dado Fernando en su breve carta las explicaciones que se le pidieron. ¿Qué casa era aquella donde moraba? ¿Por qué decía que no podría salir en 2 meses? ¿Acaso estaba enfermo, herido? ¿Entre qué gentes o con qué familia vivía? De todo esto se esperaban pronto informes detallados. Por el pronto se le remitían 20 onzas por un oficial de ingenieros que iba a Vitoria. Cuidárase él de recogerlas en dicho pueblo por persona de confianza. Aguardó Fernando a recibir el dinero para contestar, y en esto se pasaron otros 15 días, pues el propio que se envió tras el oficial portador de las onzas no dio con él sino después de muchas vueltas de una parte a otra. En agosto se recibió nueva epístola de Hillo, en ocasión que Fernando, convaleciente ya, había dejado el lecho y podía pasearse por la habitación agarrado al brazo de Gracia o al de don José María. Continuaba el buen mentor en la granja y hablando en nombre y por encargo de la próvida divinidad, anunciaba a Telémaco que ésta le escribiría directamente de asuntos interesantísimos. De quien Fernando no tuvo carta ni noticia fue de Negretti, lo que le causaba grande zozobra. ¿Qué habría ocurrido, santo Dios? No veía las santas horas de recobrar su salud para correr hacia el País Vasco, pues tanto tiempo sin saber de Aura en extremo le afligía. Su encantamiento le pesaba, era ya una monótona esclavitud. Deseaba que el día último de su prisión llegase sin dejar por esto de rendir a la gran Demetria, su nueva tirana, los homenajes que por su virtud, su gracia y adorables prendas merecía. Avanzado agosto llegó carta de la incógnita, que no contenía revelación alguna de lo que Fernando quería saber. Era el mismo estilo de antes, la misma voz dulce y un tanto burlona debajo de la careta. Le expresaba cariñosamente la idea de transacción, le permitía encenderse y achicharrarse en el amor de Aura, llevaba con paciencia hasta que la hiciera su esposa, rogábale que no dilatase su vuelta a Madrid,
donde se le arreglaría una posición en armonía con sus méritos, abriéndole camino brillante en la política, para hacerle el paladar a los sainetes, en el doble sentido de esta palabra, de la vida pública, le refería sucesos graves ocurridos en la villa y corte por aquellos días, y presagiaba que en San Ildefonso no irían las cosas por los caminos derechos. Una carta de hillo, 2 o 3 días después, terminaba con un alarmante párrafo. En este momento me dicen que se ha sublevado la Guardia Real, de guarnición en este real sitio, y que los sargentos se dirigen a palacio a pedir a su majestad que restablezca, proclame y jure la Constitución del 12. Dios nos tenga de su mano. El mismo día en que tales nuevas recibía d Fernando, y más aún al siguiente, corrieron por el pueblo rumores de serios trastornos políticos en Madrid y en la Granja. Los amigos de la casa de Castro, sabedores de que el huésped de ella se carteaba con personajes del real sitio, acudieron allá por noticias frescas. Válgame Dios, qué especiotas corrían de boca en boca entre el vecindario. Al coronel que allí mandaba la fuerza cristina, dijéronle que los sargentos habían atropellado a la reina, llevándola presa al cuartel, porque se negaba a jurar la niña bonita. En Madrid, los milicianos sublevados habían cometido 1000 tropelías, asesinando generales y ministros. Total, que se venía encima una revolución tan terrible y sangrienta como la francesa. Mostróles d Fernando el conciso párrafo del clérigo, pero bien pronto pudo satisfacer la curiosidad de sus convecinos, porque recibió segunda carta de la incógnita, en que le refería con preciosos pormenores la inaudita trapisonda de la Granja, como persona que todo lo presenciara. Era, pues, aquel relato la misma verdad, una página histórica, fresca, real, viva. Nada, señores, dijo d Fernando a los notables del pueblo que invadieron su cuarto en busca de noticias. No ha ocurrido nada. Ello ha sido un nuevo trámite de la Revolución Española que venimos elaborando entre todos desde el año 12. El caso es sencillísimo, propiamente español, producto de casos anteriores, engendro de nuestro carácter. La novedad bien a la vista está. Lo que otras veces han hecho los oficiales de mediana y alta graduación, lo han hecho ahora los sargentos de la Guardia Real. Es la obra del pueblo, el cual, entre nosotros, no sabe actuar por sí y se infiltra en las clases militares para dar forma, realidad tangible, a sus ideas. ¿Cómo ha podido suceder que el espíritu popular, encarnado en la humanidad de 4 sargentos, haya sabido burlar la vigilancia de los guardianes de la corte y sobreponerse a toda disciplina hasta llegar a la reina? ¿Cómo han tenido los tales sargentos energía y discreción bastantes, pues todo se necesita, para imponer a la gobernadora nada menos que el cambio de constitución? Es cosa muy compleja, de la cual no he podido aún hacerme cargo. La carta que he recibido es extensísima, ya ven, 6 pliegos de letra menuda. He pasado la vista rápidamente por algunos párrafos. Cuando despacio la lea y la relea, daré a ustedes noticia circunstanciada del suceso tal como me lo cuenta, con pelos y señales, un testigo presencial. Los comentarios que hicieron el coronel, el alcalde y otras personas de viso que visitaban al huésped de Castro eran muy pesimistas. Vista la trifulca de la Granja desde tan lejos, resultaba la impresión de que el mundo se venía abajo, de que España se acababa, con aquel vilipendio de la autoridad real pisoteada por 4 sargentos que probablemente estarían borrachos. A esto dijo Calpena que no traería el tal suceso revolucionario más catástrofes que las usuales y corrientes: el cambio de empleados, el desconcierto de todo, la continuación de la guerra. Era la enfermedad general, ya crónica, que se agravaba. Mas no por ello moría el enfermo. España tenía fibra y agallas para resistir tanta calamidad. Su sobriedad de mendigo le garantizaba la existencia. Su pasividad fatalista le permitía seguir arrastrándose y dando tumbos, hasta que vinieran hombres y tiempos mejores, los cuales, ay, también podría suceder que no vinieran. En esto llegaban diariamente a la guardia pormenores de lo ocurrido y papeles que lo traían todo muy bien parlado. Pero nada era tan sincero, tan profundamente humano y vivo, como el cuadro descrito con femenino análisis y observación exquisita por la señora incógnita, el cual no cabe en estas páginas por su excesiva extensión. Podrá leerlo en otras quien tenga en igual grado la curiosidad y la paciencia.
Entró Demetria a ver a don Fernando aplaudiendo la gallardía con que se determinaba a dar solito algunos pasos con la ayuda de su bastón y le dijo gozosa: por dos motivos estoy alegre hoy. El primero es que me ha dicho don Segundo que pronto será usted dado de alta. ¿Cuánto ha pasado, pobrecito, en esta esclavitud? Ya sé lo que me dirá, que le hemos tratado muy bien. Pues no faltaba otra cosa. Eso del buen trato no hay que decirlo porque es verdad y porque no tiene ningún mérito. El cumplimiento de un deber, sin hacer nada extraordinario, no merece elogios. ¿Y el otro motivo de alegría se puede saber? Que han vuelto hoy los dos criados que fueron con nosotras a Oñate y quedaron presos en la cárcel cuando a nosotras nos llevaron a la Caridad. Pobrecillos, qué gozo he tenido al verles. Les llevaron a Vergara, después a Tolosa. De allí pudieron escaparse a Francia, donde se embarcaron para Santoña. Ya no pueden tardar los que fueron a llevar nuestra ofrenda a los infelices que nos dieron socorro en las ruinas de Aránzazu. De quien no hemos tenido noticia es del pobre Díaz. ¿Qué habrá sido de él? ¿Le habrán matado? ¿Estará preso aún? Escribiremos a mi amigo el señor Rapella para que gestione la libertad de Díaz mientras llega la ocasión de que pueda hacerlo yo mismo. En cuanto me asegure en la convalecencia, señora castellana de este noble castillo, me voy a Guipúzcoa y Vizcaya. Ya sé que en Bermeo está su novia. Me lo ha contado el tío, con quien tiene usted sus confianzas, dijo Demetria con toda la serenidad del mundo. Permita Dios que se le allanen a usted todos los caminos, que llegue a donde quiere llegar, y encuentre a su novia buena de salud, firme de voluntad, siempre amante y fiel. Quiera Dios que esa señora nos perdone este secuestro de su galán, que no haya sufrido con harta crudeza el mal de impaciencia, que sepa ser constante en los afectos, fuerte en la adversidad, porque fíjese usted bien, fuerte en las bienandanzas lo es cualquiera, pero fuerte en el infortunio, en las largas ausencias, eso ya es harina de otro costal, eso sí que es mérito, señor don Fernando. Ea, no quiero cansarle. Me llaman abajo para medir la hornada de mañana. Hasta ahora. Y dio media vuelta para marcharse. Señora castellana, no sea usted tan ejecutiva. Con sus hornadas y sus continuos quehaceres ha olvidado usted mis encargos. Le he pedido que mande venir sastre o costurera que me haga la ropa que necesito. ¿O es que he de marcharme de aquí como un triste estudiante que no lleva más que lo puesto? Ya he mandado recado a quien le hará la ropita. El ejecutivo es usted, que no quiere más sino que le sirvan geniecillos, hadas y qué sé yo. Eso, lo de los cuentos de niños. Dar una patadita y ya está aquí el duende que dice, pide por esa boca. Aquí no hay más hada, ni más duende, ni más genio que usted. Genio, sí, y noto que lo va echando malo. De ayer a hoy me ha reñido usted 3 veces. Sí, señor, y le riño la cuarta, por impaciente. No parece sino que le tratamos tan mal aquí. Pues sepa usted, señor Fuguilla, que la opinión de don Segundo es que aún debe estarse quietecito otro mes, pues si se lanza por esos caminos a caballo o en una carreta, está muy expuesto a una recaída, sí señor, y a que empeore la pierna, sí señor, y la otra pierna, y la cabeza, sí señor. Ea, ya no riño más, y aunque usted no quiera, me voy. Quedóse Calpena meditabundo, pensando en su partida, que con ardor deseaba, aunque presumía que no podría efectuarla sin pesadumbre. Por su mente fecundísima pasó una idea, vaya una idea. La formulaba de este modo: quisiera tener un amigo muy íntimo, uno de esos amigos que son como hermanos, uno de esos amigos a quienes amamos entrañablemente. Y mi mayor gozo sería que este amigo se hiciera amar de Demetria y que él la amase a ella, cosa en verdad facilísima. Qué gusto verles casados, ver a mi amigo compartiendo con ella el gobierno de esta gran casa. Ah, se me olvidaba. Es preciso, indispensable, que el amigo tenga patrimonio para poder realizar decorosamente la feliz coyunda. Pero ¿dónde voy yo a buscar este amigo? ¿Dónde? Si al menos tuviera yo familia, quizás lo encontraría entre mis parientes. Vaya con el tesoro que se llevaba el tal. Pues he de buscarlo en cuanto me vea libre. He de buscarlo, sí. Feliz yo que ya tengo resuelto el problema de amor, que no sé, ni quiero, ni puedo desviarme de la línea trazada por mi destino. Al extremo de acá de esta línea estoy yo, al otro extremo la verdadera castellana de los alcázares del cielo, aura divina, aura humana, aura total. Hacia ella me voy pronto, y por el camino, por todos mis caminos,
buscaré el amigo, el hermano que necesito para Demetria. Esto pensó, y solicitado luego de la curiosidad, se puso a leer la extensísima carta, que contenía una prolija narración política, páginas llenas de vida y color. Atenta a la variedad, como grande artista, entreveraba los relatos de motines y trastornos con párrafos cariñosos, íntimos, o apreciaciones burlescas de la corte y de la sociedad que la rodeaba. Volvía luego a la pintura de escenas, ora cuartelescas, ora palatinas, conjunción absurda de la grosería popular y del regio orgullo, en aquel caso desvirtuado por el miedo y la debilidad. Por transiciones bruscas la emprendía después con su protegido, riñéndole amorosa, señalándole los caminos para recobrar su gracia, consintiéndole sus locuras siempre que no rebasaran de cierta medida prudencial, y entre otros conceptos tan delicados como ingeniosos, le decía: «Esa casa donde estás, ¿qué casa es? ¿Con quién vives? ¿Has encontrado a tu Aura? ¿La tienes contigo? No, si no te riño. Quiérela, te lo permito. Viva don Fernando y viva con su Pepita, digo con su Aurita. Pero has de contármelo todo. No me ocultes por modestia lo bueno que haces, ni por miedo a mi severidad me ocultes lo malo. Dichosa severidad. Cansada del sinnúmero de medicinas que he tomado para calmar mis penas, probé la indulgencia y no me va mal con esta droga. Tontín, ¿no sabes? Entre el bueno de Hillo y yo hemos descubierto a una pobre señora que te quiere con delirio sin haberte tratado nunca, y esto es lo más raro. Lo que te pierdes. Pues te diré, esa tu enamorada no te ha visto de cerca más que una vez, y tan de cerca. De esto hace hoy, fíjate en la fecha de mi carta, 23 años justos y cabales. Rabia que no te digo más. Fin de Oñate a la Granja. Santander, San Quintín, octubre-noviembre de 1898.